con estos temas porque en muchas ocasiones se genera desde luego desinformación por parte de los medios de comunicación. Yo creo que si no tenemos precaución podemos nosotros o nuestras empresas poder ser sujetos de un tema vinculado con sanciones, y no solamente sanciones en materia administrativa, sino específicamente en materia penal. Vale la pena decir que tenemos que saber y tenemos que ser cuidadosos en el sentido de que históricamente se ha regulado dentro del derecho nacional los temas vinculados con las sustancias prohibidas en la Ley General de Salud, dos tipos de delitos, aquellos previstos en el Código Penal Federal e incluso el propio delito de contrabando establecido en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es lo más grave? Que se está confundiendo en los medios de información los efectos que se han generado. Yo creo que tenemos que establecer que a nivel internacional, lo comentábamos incluso con Diana, los primeros países que iniciaron con sus procesos de regularización en materia de las drogas, básicamente las drogas blandas, que son los cannabinoles, eh, eh, dejaron o continúan con la prohibición en materia de acciones de importación, de actividades de importación. Es un tema muy interesante porque recordamos, por ejemplo, uno de los países que originalmente llevaron a cabo el proceso de regularización o de despenalización de la marihuana, Holanda, en su diseño general de su política de legalización, sigue manteniendo la prohibición a los actos de importación y exportación. ¿Por qué? Porque se considera que de permitirse ello se genera una afectación al ámbito internacional, no solamente al ámbito interno. Hay varias convenciones importantes, quizás la más importante históricamente por la declaración y la relevancia que otorgó al tema de las sustancias prohibidas, la declaración de la ONU de 1988, y establece una serie de compromisos internacionales para evitar que tanto las sustancias como los recursos económicos vinculados con esta se generen o formen parte de un flujo internacional. Entonces, en ese contexto ya tenemos una primera aproximación, un criterio preliminar para ver el caso de México. El caso de México en ese mismo ámbito que comentamos, pues también sigue presentando una serie de disposiciones legales nacionales e internacionales que prohíben prácticas vinculadas con la importación y exportación de las sustancias prohibidas en el Código, en la Ley General de Salud. Hay una tendencia por cuestiones de política criminal, así le llaman los gobiernos, es decir, tienen que decidir qué es lo que van a sancionar y qué es lo que no van a sancionar, y han encontrado que en el capítulo, en el proceso de comercialización y producción de las drogas, hay una parte que generalmente era muy sancionada y que probablemente no era la que estuviera obteniendo las mayores ganancias con este tipo de enajenación de sustancias en particular, que es el caso de los consumidores. Entonces, en aras de evitar, el discurso así lo dice, en aras de evitar una penalización del eslabón más débil dentro de la cadena de producción y consumo de las sustancias prohibidas, se ha desarrollado ya desde hace muchos años a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, un debate en torno a la protección de los consumidores. Yo creo que tenemos que centrarnos que en la actualidad 2021 básicamente el debate en cuanto a los derechos humanos se vincula en el contexto de la protección de los derechos humanos de los consumidores. Probablemente eso no nos esté permitiendo encontrar argumentos fuertes, al menos en este momento, para favorecer las cuestiones de importación. ¿Por qué? Porque entonces ya tendríamos que entrar
a una argumentación distinta a partir de otros derechos humanos, los derechos humanos de la empresa, ¿no? Porque las empresas también tienen derechos humanos, y hablar de la necesidad de la libertad de comercio, de la libertad de trabajo, y que la Corte se pudiera pronunciar al respecto. Entonces, en ese sentido, si el fallo de ayer que se emitió al dictarse la Declaratoria General de Constitucionalidad versara sobre este aspecto más amplio desde una visión relacionada con el funcionamiento de las empresas y el derecho de las empresas que tienen para llevar a cabo libremente sus actividades, la historia sería otra. Sin embargo, eso no es así. El debate de ayer, la resolución de la Corte, nos habla básicamente de los individuos de manera particular como consumidores. Parecía